Reino Unido registra récord de contagios por COVID-19. Este viernes 17 de diciembre, Reino Unido habría registrado 93.000 casos de nuevos contagios. ¿Qué significa ello? Las autoridades indican que se preparen para un tsunami de COVID-19 y es muy importante conocer ello. Esta cifra supera a las cifras antes vistas en esta región. En este video vamos a hablar de la situación que estaría pasando Reino Unido y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta con respecto a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación que estaría sucediendo en Reino Unido. Este viernes 17 de diciembre había declarado las autoridades sanitarias que se registraron 93.000 contagios, una situación que no se ha visto ni en la segunda ni en la tercera ola, situación que ha superado el récord de contagios en esta región del mundo. Y sobre todo, ¿cuál es la situación que se encuentra hoy en día? La vacunación. En este video vamos a evaluar ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que el epicentro de la pandemia se encuentra en Europa, pero sobre todo en Reino Unido. Este viernes 17 de diciembre, Reino Unido habría registrado un récord en el número de contagios COVID-19, llegando al número de 93.000 nuevos casos de COVID-19 que se han registrado en un solo día. Esta situación no se habría alcanzado en lo que significa meses anteriores. Recordemos que Reino Unido, en la segunda ola que tuvo, que sobre todo el pico fue máximo en enero 2021, habría alcanzado la cifra de 60.000 contagios. Hoy en día, la nueva ola de contagios que enfrenta Reino Unido habría superado esa cifra. En los días pasados, Reino Unido ha estado registrando más de 50.000 casos, pero sobre todo, el día viernes 17 de diciembre, el número de contagios habría alcanzado la cifra de 93.000. Esta situación es bastante preocupante. Ya Reino Unido también está registrando mortalidad, y en los últimos días la mortalidad ya está superando las 100 personas fallecidas por día, siendo para el viernes 17 de diciembre el número de 111 personas fallecidas. Esto es preocupante y ya se está hablando de que en Reino Unido, que se encuentra actualmente en alerta 4 con respecto al avance de la variante Omicron, podría entrar a cuarentena. Ya las autoridades sanitarias y sobre todo las autoridades políticas estarían indicando sobre ello. En base a ello, el primer ministro Boris Johnson habría indicado de que Reino Unido debe estar preparándose para el tsunami que va a enfrentar frente a la variante Omicron. Y es importante mencionar que igualmente la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que Omicron ya es la variante dominante del país y el tsunami que alertó unas semanas atrás ya estaría empezando a golpear a la región. Igualmente, el líder de Gales, Mark Drakeford, pidió a los ciudadanos que se preparen para la tormenta Omicron y anunció que a partir del 26 de diciembre cerrarán discotecas del país y volverá el distanciamiento social en tiendas y espacios de trabajo. Es muy importante entender entonces que hoy en día Reino Unido se encuentra en una situación bastante peligrosa. El número de casos reportados se ha incrementado de manera masiva. Ya son 93.000 casos en un solo día. Es muy importante entender que la variante Omicron seguiría avanzando y esto causaría, sobre todo lo que ya algunos expertos han mencionado, la situación que se vendría para abril 2022. Las proyecciones indican que probablemente Reino Unido experimente, en el mejor de los escenarios, 25.000 fallecidos y en el escenario pesimista, 75.000. Esta situación es bastante grave y debemos tomar en cuenta cuál es la situación de la vacunación que se encuentra hoy día en Reino Unido. Para la fecha del 16 de diciembre de 2021, la situación de la vacunación en Reino Unido es una sola dosis 76.4%, dosis completas
2 dosis 69.7%, dosis de refuerzo 37.9%. La cifra que hoy día el mundo, los diferentes países deben estar enfrentando es la dosis de refuerzo o las 3 dosis. Es decir, para Reino Unido, la población que puede hacerle frente a variante Omicron va a ser casi un 37.9%, un 38%. La pregunta es qué va a pasar con el resto de la población, con el 62% restante. Lamentablemente, 2 vacunas no van a hacerle frente a la variante Omicron. La propagación de la variante Omicron es 70 veces más rápido que Delta y es por ello que se está viendo en el número de cifras. El número de contagios que ha experimentado en los últimos días Reino Unido iría: el 12 de noviembre registró 38.000 casos. Luego presentó una subida que se dio el 24 de noviembre a 42.000 casos. Luego el número de casos para diciembre había alcanzado el 8 de diciembre los 50.000 infectados por día. El 14 de diciembre los 59.000 infectados por día. El 15 de diciembre 77.000 infectados por día. El 16 de diciembre 87.565. 17 de diciembre 93.000. Es importante ir viendo cómo los contagios se van multiplicando. Es por eso que muchos expertos mencionan que el contagio es exponencial. La situación que vive Reino Unido va a ser el reflejo de lo que van a enfrentar los países en las siguientes semanas. La variante Omicron hoy día ya está causando miles de infectados en Reino Unido y esto se va a complicar. Ya poco a poco los hospitales van a ir recibiendo a personas que van teniendo algún cuadro complicado y ello va a saturar los centros médicos y se va a cumplir lo que ya se ha mencionado en varias publicaciones. Lamentablemente, la paradoja de Omicron se estaría viendo en Reino Unido. En la primera fase es el aumento masivo de contagios. En la segunda fase es saturación de centros médicos. En tercera fase, mortalidad. Reino Unido estaría entrando en la fase 1 de Omicron, contagios masivos. Probablemente en la siguiente semana esté llegando a la fase 2, que va a ser saturación de centros médicos y centros hospitalarios, para que finalmente la tasa de mortalidad se incremente. Es muy importante estar preparados y sobre todo conocer la situación que está viviendo hoy día Reino Unido. Europa constituye el epicentro de la pandemia y en plena cuarta ola, sobre todo por la variante Delta, por la subvariante AY4.2, se ha sumado la variante Omicron. Muchos expertos estiman de que posiblemente esta situación de choque de 2 olas podría generar hasta un virus híbrido o nuevas variantes del coronavirus. La situación de la pandemia está bastante complicada y sobre todo para el 2022 vamos a enfrentar también una ola por la variante Omicron. Debemos estar preparados. 3 dosis de la vacuna ayuda contra la variante Omicron. No bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Reino Unido estaría enfrentando una masiva ola de contagios. Según el primer ministro Boris Johnson, la situación de Reino Unido será un tsunami que va a enfrentar esta región del mundo y sobre todo, lamentablemente, se pueden cumplir las predicciones del trabajo de investigación que se realizó. Se estimaría que hasta abril 2022 la tasa de mortalidad alcanzaría un número de más de 25.000 personas en el escenario optimista y más de 75.000 personas en el escenario pesimista. La situación de Reino Unido es bastante preocupante. El día 17 de diciembre, viernes 17 de diciembre, se registran 93.000 contagios en un solo día. Situación que no se ha registrado a lo largo de la pandemia en Reino Unido y que indicaría la situación de transmisión que tiene Omicron frente a la pandemia. Es muy importante no bajar la guardia y sobre todo tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.